Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, Karen, por la gentil presentación. Y quiero empezar esta charla agradeciendo al ex Academy Perú por la gentil invitación y al colega y amigo Nilton, que siempre tiene la generosidad de invitarme a estas charlas, y desde luego a todos los organizadores que hacen posible intercambiar ideas con colegas como el doctor Néstor Gutiérrez y también el doctor Max Bengoa, que me han antecedido y han compartido desde luego ideas interesantes sobre un tema que se ha discutido mucho y aún así todavía quedan temas pendientes que deben discutirse y seguir planteándose con el propósito de cumplir o lograr, en todo caso, que la prisión preventiva sea garantista. Conforme se ha dicho en la doctrina, el profesor, por ejemplo, mi maestro, el profesor Arsenio Oreguardia, desarrolla en su libro sobre medidas de coerción procesal personal que hay tres modelos respecto al tema de la prisión preventiva. Y uno de ellos es precisamente el modelo garantista, que se contrapone al modelo eficientista, de tal manera que en este contexto es sumamente importante desarrollar el proceso penal como democrático, pero especialmente la prisión preventiva, porque es una medida, como ustedes lo conocen muy bien, doctores y doctoras, excepcionalísima, que debe aplicarse únicamente cuando se cumplan con todos los presupuestos que la ley establece. Artículo 268 del Código Procesal Civil, Código Procesal Penal, perdón. Pero además se debe aplicar siempre respetando el principio de proporcionalidad y razonabilidad. Y además debemos atender a dos características esenciales de toda medida de coerción: la provisionalidad y la variabilidad de las medidas de coerción. Me permito, dicho esto, compartir unas pequeñas diapositivas que he preparado. Voy a tratar en lo posible de ser breve y plantear algunos aspectos que generan, desde luego, discusión, debate sobre este tema, para no reiterar sobre aspectos procedimentales o que ya ustedes, desde luego, con la revisión de los artículos pertinentes pueden, desde luego, conocer. En principio, el tema del cese, y lo he puesto entre comillas, revocatorio. Y voy a continuación un poco precisar por qué hago esa distinción. En este punto es importante recordar lo que ya la Corte Interamericana ha manifestado en el caso Bayarri versus Argentina y en otros casos también, sobre la obligación que tiene el juez de revisar periódicamente las causas. Y esto es muy importante porque generalmente se aducía que una vez dispuesta la medida de coerción personal, como la prisión preventiva, esta debía durar por el plazo que el juez ha impuesto, o en todo caso podría variarse o podría cesar o revocarse únicamente a pedido de parte. Ya se ha establecido, la Corte Interamericana lo ha manifestado de manera concreta, y también el Tribunal Constitucional en el caso Yoshiyama, esto es en el expediente 03248-2019-HC, ha establecido expresamente que el Estado, a través de los jueces, tiene el deber de revisar periódicamente las medidas de coerción como la prisión preventiva. Y esta revisión debe hacerse incluso de oficio. Y es justamente lo que está generando, y desde luego que ahora correspondería hacer un estudio empírico, como lo recomienda, por ejemplo, el profesor Langer, no desde el código, no desde los libros, sino atendiendo a los distritos judiciales correspondientes para establecer si efectivamente los jueces están cumpliendo con este deber que les ha impuesto a través de una doctrina jurisprudencial vinculante el Tribunal Constitucional. Y además, ya desde hace muchos años lo había establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero sobre esto vamos a volver luego con mayor detenimiento. Conviene recordar entonces en este punto que hay una cláusula a la que debemos observar de manera escrupulosa para trabajar el tema del cese o de la revocatoria de la prisión preventiva. Y esa es la cláusula conocida como rebus sic stantibus.
según la cual las medidas de coerción personal, o en general todas las medidas de coerción, pero especialmente la prisión preventiva, deben modificarse, cambiarse o sustituirse cuando nuevas circunstancias determinan que en efecto hay razones jurídicamente razonables que así lo determinan. De tal manera que si las razones que legitimaron en su momento la imposición de la medida de coerción varía, también la medida de coerción, como la prisión preventiva, debe actuar en consecuencia. Y en este contexto, los principios de proporcionalidad y necesidad exigen no solamente de parte, es decir, no solamente de la parte afectada con la medida, sino también, como lo venimos comentando, del juez, que se realice un constante juicio de ponderación entre los fines que se persigue con esta medida de coerción y el grado de afectación que supone para los derechos de los procesados. De tal manera que si inicialmente se justificaba imponer una medida sumamente grave, como la prisión preventiva, si las circunstancias han decaído o el riesgo, por ejemplo, ha disminuido, entonces correspondería la sustitución de la prisión preventiva por una de menos intensidad. Y en este punto, el tema del criterio del rebus sic stantibus genera justamente o está en vinculación con las características de la variabilidad y la provisionalidad de las medidas de coerción. En ningún caso se puede aceptar que de manera automática una medida de coerción impuesta ciertamente al inicio del proceso o en cualquier momento del proceso tenga que decaer recién con la emisión de la sentencia. Y aunque esto sea algo que se reitere de manera muy frecuente, debemos hacerlo y sobre todo interiorizarlo, que la prisión preventiva es una medida de coerción sumamente aflictiva para algunos profesores, como el profesor Ferraioli, por ejemplo, es el tormento moderno que busca obtener la confesión del ciudadano a toda costa, ¿cierto? Para el profesor Zaffaroni es, en buena cuenta, una pena anticipada, porque lo único que busca luego es confirmarse lo que se ha decretado en el auto de prisión preventiva, y justamente por estas consideraciones debe ser una medida que se utilice excepcionalmente para no lesionar el principio de presunción de inocencia en su regla de tratamiento. Y aquí me permito hacer una precisión siguiendo el manual de Derecho Procesal Penal de mi maestro, el profesor Oreguardia, entre sustitución y revocatoria. La sustitución es una institución procesal que permite justamente cuando ha variado las circunstancias, es decir, el peligro procesal no ha decaído por completo, sino que ha disminuido su intensidad. En ese caso lo que corresponde es variar la prisión preventiva por una menos gravosa, por una medida de coerción de menor afectación a los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, puede ser como una comparecencia con restricciones, un impedimento de salida del país. Por el contrario, la revocatoria implica que directamente la prisión preventiva tiene como consecuencia que han ocurrido circunstancias que determinan, es lo que el Código Procesal regula en el 283 de este cuerpo normativo, que han ocurrido circunstancias que determinan justamente que las razones, los motivos que originalmente se advirtieron para imponer esta medida han desaparecido, han decaído. Pues estas son las dos instituciones que regulan justamente la variación o la modificación de una medida de coerción como la prisión preventiva. Y entonces, ¿dónde surge el cese de la prisión preventiva? Justamente como un efecto de estas medidas que adopta el órgano jurisdiccional. De tal forma que el cese sería un efecto de la sustitución, de la variación o la revocatoria, y que va a suponer la extinción de la ejecución de la prisión
preventiva. De este modo, podemos entender que el cese de la prisión preventiva, dependiendo de cuáles han sido los motivos o las causas de su extinción, puede ser provisional o definitivo. Puede ser provisional, por ejemplo, cuando los presupuestos han variado y antes de que se venza el plazo legalmente establecido, la prisión preventiva es sustituida por una de menor intensidad o simplemente es dejada sin efecto. Pero es provisional en la medida de que al estar habilitada todavía la posibilidad de una nueva imposición por existir plazo legalmente establecido, puede, si cambia la situación, volverse a imponer la prisión preventiva. Esto significa recordar que esta medida es provisional, que es variable y que va a depender de las circunstancias. Y sin embargo, será un cese definitivo cuando ya se ha vencido el plazo, es decir, cuando el cese de la prisión preventiva sea como consecuencia del cumplimiento del plazo máximo que la ley establece. En ese caso, desde luego, se trata de un cese definitivo y que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia el Estado, a través del juez, legítimamente puede mantener privado de su libertad a un ciudadano, a pesar de que pueda existir fundados y graves elementos de convicción, de que el riesgo puede ser elevado, ya sea de fuga o de obstaculización. Con independencia de estas circunstancias, la persona no puede estar privada de su libertad por mayor tiempo si es que el plazo se ha superado en su máxima dimensión. ¿Cuál es el presupuesto de la revocatoria, del cese, que es lo que denomina el Código Procesal Penal? Y aquí hay un precedente vinculante o una doctrina jurisprudencial vinculante que la Corte Suprema ha establecido en la Casación 391-2011 Pibra, en atención pues a lo que establece, a lo que regula el artículo 433, inciso 3 del Código Procesal Penal. Y concretamente ha establecido que se requieren nuevos elementos de convicción para que pueda operar, para que se pueda efectivizar el cese de la prisión preventiva. Concretamente dice, se requiere una nueva evaluación. ¿Pero en base a qué? En base a la presencia de nuevos elementos que deberán ser legítimamente aportados por la parte solicitante. Elementos que deben incidir en la modificación de la situación preexistente y con ello posibilitar su aplicación. Por tanto, si no se actúan nuevos elementos o los que se actuaron no fueron de fuerza suficiente para aquel propósito, no podrá cesar en ningún caso la prisión preventiva. Esto implica que la evaluación se deberá efectuar teniendo en cuenta los requisitos generales para la procedencia de esta medida de coerción personal, temporal y mutable. Y aquí es muy importante conceptuar nuevos elementos. Es decir, tienen que haber surgido con posterioridad a la imposición de la prisión preventiva. Y sin embargo, si advertimos que pudo haber una defensa negligente, es decir, que no hubo una defensa eficaz, y que si bien existían elementos antes de la imposición de la prisión preventiva, pero que no fueron presentados oportunamente por el abogado, ni en la primera ni en la segunda instancia, podría flexibilizarse este concepto de nuevos elementos. La respuesta de la Corte Suprema es no. La respuesta concretamente es, se puede cesar la prisión preventiva siempre que estos nuevos elementos surjan con posterioridad a la imposición de la prisión preventiva. Sin embargo, repito, debe enfocarse también esta circunstancia desde la circunstancia de que se haya generado una defensa ineficaz. Desde el momento en que no hubo una defensa diligente, podría eventualmente evaluarse esta circunstancia. ¿Cuál es el procedimiento? Ustedes seguramente lo conocen muy bien, así que lo voy a comentar de manera muy concreta. Primero, la revocatoria únicamente se puede incoar a solicitud
de imputado. Si uno revisa el 283, en efecto, tendría que llegar a esa conclusión. Y sin embargo, si advertimos lo que establece el artículo 255, inciso 2 del Código Procesal, que son los preceptos generales de las medidas de coerción, ahí se establece que las medidas de coerción pueden ser reformadas aún de oficio, de tal manera que este mandato legal establecido en el 283, interpretada de forma sistemática, podría ser considerada, desde luego, como que sí se habilita la posibilidad de una reforma de oficio o de una sustitución de oficio por parte del órgano jurisdiccional. Desde luego que no hay plazo para realizar la solicitud a tal extremo que el profesor Neira Flores, por ejemplo, dice que se puede solicitar cuantas veces sean necesarias, siempre que no se actúe de mala fe procesal, desde luego, y siempre que haya nuevos elementos de convicción, nuevos datos que justifiquen la necesidad de plantear el cese. El juez, desde luego, debe fijar la audiencia dentro del tercer día, porque esto no es inaudita altera par, sino que debe haber una audiencia. Se debe llevar a cabo esta audiencia con la concurrencia del fiscal, el imputado y su abogado defensor, y el juez debe pronunciarse bien en la audiencia o máximo bajo responsabilidad dentro de las 72 horas. La resolución es impugnable. Y aquí me permito formular una pregunta. Imaginemos que estemos ante un delito sumamente grave como crimen organizado, violación sexual de menor de edad o cualquier delito que sea considerado especialmente grave. El cese es declarado fundado, la revocatoria es declarada fundada y la Fiscalía interpone el recurso de apelación. Esta apelación planteada por la Fiscalía debería tener el efecto suspensivo, es decir, no debería ejecutarse inmediatamente la resolución y en consecuencia la persona no debería recobrar la libertad hasta que resuelva la sala. Diría, bueno, eso la ley lo establece expresamente, ¿cierto? Es decir, los recursos contra resoluciones que disponen la libertad no deben tener en ningún caso efecto suspensivo. Sin embargo, traigo a colación aquí una regulación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, no sobre las medidas de coerción, pero sí vinculadas a la aplicación de los beneficios penitenciarios. Ahí se ha establecido que cuando se traten de delitos especialmente graves, los recursos contra la decisión de otorgar la libertad deben tener efecto suspensivo. Lo que ha establecido en ese caso el legislador es que en cualquier caso se deberá tener especial atención en cuanto a la oportunidad y a la premura con que debe resolverse ese recurso. Pero vamos, esa posición me parece sumamente cuestionable. Y por eso aquí quiero llamar la atención de que en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, una resolución que otorga libertad cuando es impugnada debe producir efecto suspensivo. La revisión de oficio, que en su momento, cuando el Tribunal Constitucional, en el caso del señor Jaime Yoshiyama, lo resolvió y dijo que los jueces tenían que resolver o supervisar, revisar de manera periódica la prisión preventiva, generó bastante cuestionamiento o bastante discusión, porque no se establecía el procedimiento ni cómo debería operar esto, y sin embargo, el Tribunal Constitucional lo estableció como doctrina jurisprudencial vinculante. Y además, ya esto estaba establecido en diversos casos de la Corte Interamericana, pero en muchos casos la Corte Interamericana lo que establecía precisamente era que había una obligación del Estado de revisar periódicamente, pero no agregaba el término que esto podía ser de oficio o que debía ser de oficio, simplemente decía revisión periódica. Y sin embargo, en el caso González y otros versus Venezuela, ya expresamente lo ha establecido. Ha manifestado la Corte Interamericana
que creo que este caso, si mal no recuerdo, es 2020-2021, ha establecido que este deber de revisar periódicamente las decisiones deben hacerse de oficio. Y en la misma línea, el Tribunal Constitucional peruano, repito, en el caso Jaime Yoshiyama Tanaka, contra una prisión preventiva que se le impuso en la Sala Penal Nacional, que acudió en habeas corpus, decretó que debía revisarse de oficio las medidas de coerción impuestas en contra de los ciudadanos. Criterio distinto al asumido por la Corte Suprema en la Casación 299-2019 Lima. En dicho caso, si bien el demandante, el casacionista había planteado esta posibilidad de revisión de oficio sobre la base de una sentencia del Tribunal Constitucional que la Corte Suprema la entendió como no aplicable a este caso del pedido de revisión de oficio, lo cierto es que niega dicha posibilidad y afirma la Corte Suprema que esta revisión periódica establecida como deber del Estado por parte de la Corte Interamericana se cumple con la facultad que tienen las partes de acudir cuando corresponda ante lo que establece, por ejemplo, el artículo 283 del Código Procesal Penal. Es decir, para la Corte Suprema, regular la posibilidad de que las partes legitimadas puedan acudir a la institución del cese, por ejemplo, es una circunstancia que ya cumple con la exigencia de que el Estado debe revisar periódicamente las medidas de coerción como la prisión preventiva. Por eso afirmo que es un criterio discrepante, es el único antecedente que he podido encontrar, a lo que ya estableció la Corte Interamericana y lo que establece también el Tribunal Constitucional. Pero ¿qué ha establecido respecto al plazo? Porque ni la Corte Interamericana, ni ningún pronunciamiento de algún organismo internacional establecía cuál debía ser el plazo en el que debía ocurrir esta revisión. Más allá de que en legislación comparada se establecía, ¿no? Argentina y algún otro país no lo establece, pero por ejemplo Costa Rica habla de 6 meses, Paraguay de 3 meses, y muchos otros países, incluso Venezuela, habla creo que de una revisión mensual de la prisión preventiva. Pero jurisprudencialmente no se había establecido, y en tanto que nuestro código no establece un plazo, el Tribunal Constitucional, más allá de que pueda ser discutido este plazo, ha establecido lo siguiente: resulta razonable establecer que el deber de revisión periódica sobre la permanencia de los presupuestos que dieron lugar al dictado de la medida de prisión preventiva se realice cada 6 meses por parte del juez de la investigación preparatoria competente. Y en caso se determine que no se mantienen dichos presupuestos, corresponderá revocar la medida de prisión preventiva inmediatamente. Si uno revisa los argumentos de por qué se establece 6 meses, uno va a encontrar bastante orfandad por parte del Tribunal Constitucional. Básicamente se hace referencia a la doctrina, a la legislación comparada. Como en la legislación comparada se habla de 1 mes, 3 meses, 6 meses, el legislador dijo, bueno, pongámosle 6 meses, atendiendo además a los plazos que establece el Código Procesal Penal respecto a esta circunstancia. Sin embargo, no hay un análisis, y ese es un grave problema sobre el cual llama la atención el profesor Máximo Langer, ¿no? El profesor argentino, especialista en temas de reforma procesal penal, quien afirma que muchas veces el legislador, incluso los profesores, los operadores jurídicos en general, establecemos plazos o analizamos instituciones sobre la base de la abstracción, pero sin atender a la realidad, sin hacer trabajos empíricos que acompañen a las conclusiones que podamos arribar. Y en esta circunstancia, desde luego, que repito, este plazo de 6 meses es bastante, podría generar bastante complicación. Por ejemplo, estos 6 meses, ¿a partir de qué momento se cuenta? Desde la imposición de la prisión preventiva, desde la última vez que la persona realizó
una solicitud de comparecencia, perdón, una solicitud de cese. Imaginemos, además, en el supuesto de que en un caso simple, el juez haya impuesto una prisión preventiva por 6 meses. Ahí cómo va a operar, porque ahí se tendría que evaluar si va a prolongar o no, pero a su vez el juez tendría que evaluar si permanece o no los presupuestos que habilitaron la imposición de esta medida. Entonces, creo yo que para establecer el plazo debe evaluarse con mayor detenimiento. En una conferencia, el profesor Julio Espinosa, ¿cierto?, amigo y gran litigante a quien tengo el gusto de conocer, ha hecho una propuesta concreta. Él afirma que en realidad, primero, que el control no debe hacerse sobre los plazos abstractos, es decir, no sobre 9, 18 o 36 que la ley prescribe, sino sobre los plazos concretos establecidos en cada caso. Y él afirma, por ejemplo, que en casos de criminalidad organizada debe partirse de un sexto. Y si mal no recuerdo, en los otros casos debe ser en el plazo del 50% del plazo concretamente establecido en cada caso. Si se ha impuesto, por ejemplo, 8 meses, pues a los 4 meses tendría que hacerse la revisión de oficio. Si se ha impuesto 36 meses, como en criminalidad organizada es el un sexto, debería establecerse a los 6 meses la revisión de oficio. Entonces, esa es una propuesta que plantea el profesor Julio Espinosa y que además afirma con otro criterio para establecer el plazo, el hecho del pedido de parte. Él dice que debe ser un pedido subsidiario. Imaginemos que el abogado lo haya solicitado al mes sexto en un caso de 18 meses de imposición de la prisión preventiva. Eso no implica que luego ya no pueda seguir revisando el juez de oficio, porque dice cada 6 meses, ¿ok? Revisará a los primeros 6 meses, luego a los siguientes 6 meses, es decir, 6, 12, 18, hasta el momento en que ya se cumple en todo caso con el plazo de la prisión preventiva. Sobre esto, la verdad, yo solamente he tenido la oportunidad de consultar con algunos amigos asistentes jurisdiccionales y jueces de Trujillo y me dicen que hasta ahora no se ha fijado ninguna audiencia o ningún incidente de oficio sobre el cese de la prisión preventiva. Es decir, en los hechos no está ocurriendo. ¿Y esto qué genera? Que muchas veces las decisiones del Tribunal Constitucional no son cumplidas y en esta circunstancia quizás convendría, como también lo exhorta el Tribunal Constitucional en el pronunciamiento que he mencionado, a que el legislador modifique el Código Procesal Penal y establezca de manera clara, concreta y precisa cuándo debe proceder la revisión de oficio, el plazo y además el procedimiento, ¿cierto? En este caso no sabemos si el procedimiento debe hacerse inaudita altera pars, es decir, en despacho, el juez debe pedir informes, el juez tiene que convocar a las partes y hacer una audiencia, o cómo es el procedimiento que debe seguirse. Lo cierto es que si es razonable que haya una revisión, si es razonable que el Estado se preocupe por atender estas circunstancias, pero también debe haber un procedimiento legalmente establecido que garantice la predictibilidad y la seguridad jurídica, porque de lo contrario, si solamente tenemos el precedente del Tribunal Constitucional y solamente tenemos los pronunciamientos de la Corte Interamericana, dejamos amplio margen de discrecionalidad para que las cortes o para que los jueces puedan decidir el modo en que deben resolver estas circunstancias. Por eso, además conociendo la práctica de cómo funcionan nuestros países que buscan hacer interpretaciones que no necesariamente conjugan con el favor libertatis
o el principio pro persona, muchas veces pues se desnaturaliza y no se cumple con el propósito de estas medidas que concretamente buscan garantizar que se prive de la libertad de un ciudadano cuando sea estrictamente necesario y que se mantenga también esta medida por el tiempo estrictamente necesario y cuando las medidas o las razones que determinaron su imposición permanecen. Ahora, otra pregunta. ¿Podría el fiscal solicitar la revocatoria o el cese de la prisión preventiva? Entiendo a mi juicio que sí. Desde el principio de objetividad, si puede retirar la acusación en juicio, si puede impugnar a favor del condenado, también puede solicitar la revocatoria de la prisión preventiva, el cese de la prisión preventiva bajo el argumento de que en efecto han variado las circunstancias que legitimaron la imposición de la prisión preventiva. Es decir, desde el principio de objetividad que gobierna la actividad fiscal, sí resultaría razonable y aconsejable, aunque en la práctica no he visto que esto haya ocurrido, pero que debería sí ocurrir cuando corresponda, que el fiscal solicite el cese de la prisión preventiva. Y además, en este punto quiero referirme a que sí es necesario la regulación legal específica, porque se ha escuchado a algunas personas afirmar, bueno, por el control de convencionalidad, si ya la Corte Interamericana lo ha establecido, más allá de lo que ha establecido también el Tribunal Constitucional, desde una interpretación o desde el derecho internacional de los derechos humanos, ¿cierto? Debería, sin necesidad de regulación, permitirse el control periódico de la prisión preventiva. Sin embargo, esto es discutible, ¿no? Hay dos corrientes sobre este aspecto. Hay algunos que entienden que la Corte Interamericana es un organismo muy invasivo con los estados, es muy activo e incluso se crea facultades que la ley o que la convención no le reconoce. Y al respecto, por ejemplo, el artículo 68, inciso 1 de la convención establece: los estados partes en la convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Es decir, solo están obligados los estados por mandato de la propia convención a cumplir con los mandatos en aquellos casos en los que fueron o han sido parte. Pero por este criterio del efecto erga omnes de las decisiones de la Corte Interamericana, lo cierto es que los estados, aun cuando no han sido partes, están siendo demandados a cumplir con esta decisión, por ejemplo, del Mohamed versus Argentina, en el caso de la condena del absuelto, entre muchos otros. Repito, esta es una facultad, una discusión que se ha generado, ¿no? No es un tema pacífico. Y además, en cuanto al tema de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida por el Tribunal Constitucional, podría argumentarse que vulnera la independencia de los jueces, en tanto que el 146, inciso 1 de la Constitución establece que los jueces solamente están sometidos a la ley y a la Constitución, y que los precedentes no lo son, y en consecuencia no podrían vincularse con la decisión del Tribunal Constitucional. Hay artículos como por ejemplo el profesor Juan Monroy Gálvez sustentando esta posición. Hay también el artículo de la profesora Ariano Dejo en la misma línea, e incluso se ha ocupado de analizar pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto al precedente. El profesor muy reconocido de argumentación jurídica, García Amado, ¿no? Juan García Amado analiza este tema y cuestiona justamente esta facultad que se ha atribuido al tribunal de decir que sus precedentes tienen efecto normativo y con el mismo alcance que una ley. Ya para ir terminando, solamente de manera muy puntual, en la casación 1021-2016 se establece que si hay una variación de la calificación jurídica, por supuesto, puede producirse el cese o la revocatoria de la prisión preventiva, pero siempre que esta
calificación jurídica nueva pueda generar que la pena que ya le correspondería a la persona sea igual o menor a 4 años. Si la pena, a pesar de la variación en la calificación jurídica, sigue siendo superior a 4 años, entonces no correspondería la revocatoria. Incluso aquí dice, el juez de investigación preparatoria no puede modificar de oficio el mandato de prisión ni exigir que el Ministerio Público efectúe un nuevo requerimiento, dado que los presupuestos iniciales que motivaron al mandato de prisión preventiva no variaron. La calificación jurídica no necesariamente significa que hayan variado los presupuestos, pero si se analizó el tema de sospecha grave respecto a un tipo penal y luego respecto al otro, cuando hay la variación, no se analiza este aspecto, sí podría, desde luego, ser legítimo que mínimamente se discuta, ¿no?, este escenario, y si la nueva calificación ha generado que la situación varíe y que, por tanto, haya un cese de la prisión preventiva. No se trata, repito, de manera automática, es decir, como hay variación, debe decaer la prisión preventiva, pero tampoco llegar al otro extremo. Es decir, que la variación de la calificación jurídica no debe generar una discusión, por lo menos, como una posibilidad del cese de la prisión preventiva. En el expediente 186-2015 de la Sala Penal de Apelaciones se estableció qué pasa si hay varios delitos, solamente se cuestiona a través de nuevos elementos de convicción uno de los delitos. Y puede ser que en efecto esos elementos de convicción sean contundentes respecto a ese delito. En ese caso lo que dicen es que en realidad, como en este caso, en el caso en concreto, eran 3 delitos y solamente se estaba cuestionando uno, incluso no se estaba cuestionando sobre si era delito o no, solamente si calzaba o no con colusión simple o colusión agravada. Entonces, bajo ese esquema, bajo ese escenario, pues, no puede producirse el cese de la prisión preventiva. En el recurso nulidad 803-2022 Lima, lo importante aquí es que se destaca la necesidad de que el juez debe tener una motivación cualificada para decidir no imponer o no acceder al cese de la prisión preventiva y, consecuentemente, mantener privados de libertad a una persona. Por eso es que no es suficiente con que el órgano jurisdiccional efectúe tal proceso valorativo de los nuevos elementos de convicción que se han ofrecido, sino que debe exteriorizarlo mediante una motivación suficiente de su decisión, porque es un mandato expresamente establecido en la Constitución, artículo 139, inciso 5, que regula la necesidad de una motivación debida, adecuada por parte del órgano jurisdiccional. En la casación 1965-2022 nacional, se discute, ¿se puede pedir la cesación de la prisión preventiva cuando el imputado está en condición de no habido? Eso es bastante interesante, ¿no? Es decir, la persona no se ha sometido al mandato judicial, pero en ese transcurso de que la persona no se ha puesto a derecho, existe una variación. Por ejemplo, respecto al primer presupuesto o al tercer presupuesto, incluso al tercer presupuesto sería raro, ¿no? Porque sería el hecho de que no se haya presentado sería una materialización del peligro procesal, en concreto el peligro de fuga. Pero ¿qué pasa si respecto al primer presupuesto hay una variación sustancial? A través de los nuevos datos, de los nuevos elementos que se han presentado. Aquí la Corte Suprema establece, ante un no habido, cabe la reforma o variación, en atención de lo prescrito en el artículo 155, inciso 2 del Código Procesal Penal. No la cesación, o sea, no procede la cesación de la prisión preventiva prevista en el 283, que presupone privación procesal de la libertad efectiva. La cesación de la prisión preventiva como institución solo se produce en estos términos bajo la Corte Suprema, bajo la interpretación de la Corte Suprema, cuando haya persona privada de su libertad de forma efectiva. Si no lo está y hay una variación, lo que correspondería sería la reforma o variación del auto de prisión preventiva. Entonces, y esto ocurrirá, reforma o variación, solo en la medida que se cuestione el presupuesto de la prisión preventiva, fomus comissi delicti, o se incorpore un elemento de prueba o de investigación que enerva
un relevante requisito de ausencia de peligrosismo procesal. Me parece que respecto al peligro procesal, digamos, sería un poco discutible que haya decaído si justamente la persona no se ha sometido al mandato judicial. Y con eso, estimados doctores, termino recordando que sin perjuicio de que ya se ha dictado en diversas circunstancias, conferencias, charlas, hay el Acuerdo Plenario 1/2019 de la Corte Suprema y pronunciamientos del Tribunal Constitucional, de la Corte Interamericana y de diversas instituciones del Estado sobre la necesidad de racionalizar la aplicación de la prisión preventiva. Lo cierto es que el debate de ideas, el debate de argumentos, va a permitir que esto se efectivice, que la prisión preventiva no sea una medida arbitraria e impuesta como una regla, sino como una excepción. Creo que las medidas que se adoptaron como consecuencia de la COVID-19 ayudaron efectivamente a que no se imponga de forma indiscriminada la prisión preventiva. Sin embargo, para tener un proceso penal democrático, una prisión preventiva garantista, es decir, un modelo garantista de prisión preventiva que se debe imponer únicamente para evitar el peligro procesal, entonces es necesario seguir discutiendo, seguir contando con la intervención de abogados, jueces, fiscales especializados y que contribuyamos en alguna medida pues con ideas que puedan permitir lograr este propósito. Así que nada, nuevamente agradezco a Lex Academy Perú y a todos los organizadores por la gentileza que han tenido de invitarme a contribuir con algunas ideas, espero entendibles en alguna medida, y desde luego me pongo a vuestra disposición por si hubiese alguna pregunta, comentario, crítica o lo que corresponda. Muchas gracias. Bien, Karen, no sé si me escuchas. Si Sí, habrá... doctor. Doctor, tenemos en el chat de Zoom una pregunta de la doctora Ariane Jocelyn Ceballos, quien nos menciona qué delitos se ameritan, qué delitos se ameritan aplicar prisión preventiva de carácter obligatorio desde su perspectiva. Muchas gracias. Esa es su pregunta, doctor. Ok, gracias a la doctora por la pregunta y la respuesta es muy concreta. Ningún delito de manera antelada, previa, puede determinar que corresponda a la imposición de la prisión preventiva. En otros términos, no hay delitos en los que sea de forma obligatoria la imposición de la prisión preventiva, sino que va a depender de las circunstancias del caso. Puede existir, desde luego, circunstancias que determinen que se cumple acabadamente con el primer presupuesto, pero como ustedes comprenderán, y como la doctora debe saber muy bien, desde luego que para que se pueda dictar válidamente una prisión preventiva se requiere que los 3 presupuestos del 268 se generen o se den de manera copulativa. Entonces, puede cumplirse plenamente con el primer presupuesto. Podemos estar ante un delito sumamente grave, con una pena sumamente elevada, pero eso no es suficiente para imponer la prisión preventiva. Para mí el presupuesto determinante es el inciso tercero, ¿cierto? El tema del peligro procesal. Y aquí el profesor Julio Mayer, el profesor argentino, lo dice de una forma muy sencilla. Tenemos que preguntarnos únicamente si a partir de datos objetivos podemos concluir que la persona en libertad va a poner en riesgo el proceso, bien porque se va a fugar o bien porque va a entorpecer. Esta persona, por los datos objetivos que se pueden advertir, ¿está en condiciones de poner en riesgo el proceso? Y la respuesta es sí. Bien, si se cumplen los otros presupuestos, imponemos la prisión preventiva. Pero si no es así, no se justificaría en un Estado democrático de derecho imponer la prisión preventiva, y ya esto el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana lo ha dicho, por un tema de organización criminal, gravedad de la pena, alarma social, reiterancia delictiva. Son criterios totalmente punitivos que en ninguna circunstancia deben justificar la imposición de esta medida de coerción. Entonces, esta es la circunstancia que debe ser valorada y que en cualquier caso
debe reconocerse que en ningún caso, en ningún delito, de manera antelada, reitero, debe justificarse la prisión preventiva. Y de esta forma debe reconocerse que no se puede imponer de oficio la prisión preventiva. Hay un caso en Arequipa ya desde muchos años, 2012, 2010, por ahí. Está en un libro que lo revisé, un libro que trabajó el profesor Arsenio Oreguardia para la Academia de la Magistratura, donde es el único caso que yo conozca donde el juez impuso de oficio la prisión preventiva, porque había un tema de que se solicitó, creo que comparecencia con restricciones, pero el juez dijo, bueno, en realidad lo que corresponde es prisión preventiva y le impuso prisión preventiva, pero eso es un tema que fue corregida, una situación que fue corregida por la sala, afortunadamente. En México existía, porque recientemente creo que la Suprema Corte ha declarado inconstitucional esa disposición legal, que en determinados delitos de oficio y casi de manera obligatoria se tenía que imponer prisión preventiva. Sin embargo, ya la Corte ha tomado medidas frente a esa circunstancia y me parece que es acertada dicha posición. Ok, doctora, no sé si hay alguna pregunta adicional, por favor. Estoy a vuestra disposición.